Hola, ¿cómo estáis a todos? ¿Cómo estás? Venimos a hablar de un tema que a mí me vuelve loco, la raza vacuna. Y dentro de los vacunos, sobre todo una raza muy especial y con una persona muy especial. Muchas Paola gracias. Mares. Qué gusto, Pa. Muchas gracias. Paola tiene un rancho espectacular, luego nos hablará, y de un proyecto muy especial con alrededor de las vacas. Es una vaquera. No tiene cara, caray. pero bueno, no tiene cara. No traigo, pero es que vaquera hoy sí muy me linda. bañó. Hoy sí Es me bañó. una super vaquera. Muy linda. ¿En dónde está el rancho, Pau? El rancho donde traemos esta carne en específico está en Durango. Estamos abriendo otro que va a ser de libre pastoreo, que está en Michoacán, pero lo que estamos vendiendo ahorita es de Durango. ¿A qué edad te llegan al corral? Empezando los primeros corrales de los 16 meses, pero son corrales muy grandes que se van haciendo más chicos, pero chicos es, el más chico que tenemos es 1 hectárea. Ah, 1 hectárea son 10,000 Claro, hay que metros entender las cuadrados. dimensiones. Sí, claro. Pero ¿qué razas manejas tú en tu rancho? Tenemos para los vientres, tenemos muchas vacas que llegan a ser cruzadas, pero tratamos de tener Angus o Angus Hereford para las cruzas. Hay otras que son muy buenas madres donde se implantan los embriones y nada más sirven como vientres. Sí. Si nos remitimos un poquito al origen, hay que entender que proviene de Japón, que el gobierno japonés en algún momento, dentro de todas las vacas que tiene Japón, como las vacas que pueden existir en cada país, decidió que a unas ciertas vacas que tenían muy buenos rendimientos, las iba como a hacer como una especie de denominación Wagyu. Ajá, Entonces ok. tú cuando vas pero a eso Japón, es a la vaca. a las vacas, había la unas raza. vacas. O sea, la Japón, raza. Japón Son decidió, razas. A las sí, razas, sí. Japón decidió hacer unas razas, 4 razas que entraban dentro de Wagyu, Ok. ¿no? Podría ser como una especie de denominación de origen para nosotros. Para acá. Pero el no lo japonés dijo, tienen, estas sí. 4 razas son espectaculares. Pero el japonés puede consumir otro tipo de razas. Claro. Dentro de esas 4 razas había una negra que infiltraba mucho la grasa. Pero a ver, Y que era una raza muy especial. Solo con esa puedes pretender tener un sello, una certificación llamada Kobe. Pues Kobe no es una raza, es una marca registrada. es un Es un sello. lugar. Ay, Es un una- lugar. bueno, para como empe- tequila. Eso es, para empezar, Entonces, Kobe. sí eso es como denominación de origen, el Kobe. Lo que pasa Sí, o es sea, que no no el la, Wagyu. no la Todavía tienen no la tan, tienen. o sea, Tan la están definida. pidiendo, pero cuando salió este ganado y salió y llegó a Estados Unidos y a Australia, todavía no tenían su denominación de origen. Entonces ahora se conoce a la raza como Kobe y es lo que ellos están tratando de hacer con estas certificaciones. Pero si llegamos a Canadá, a Estados Unidos, a Australia, pueden poner Kobe o pueden poner tipo Kobe. Sí. Porque ¿Y si es todavía permitido? no está, no igual que Ok. tequila, porque no puedes poner un tipo tequila o un tequila de otro lado. Entonces ellos están peleando esa denominación, pero es un lugar. Oye, Claro. pero Al final- tú puedes tomar, tequila en Japón. Sí, Sí, Entonces puedes puede comer viajar. Kobe en México. Puede viajar, Sí. sí, Sí. porque puede viajar el músculo. Pero anteriormente Eso no había, sucede- ¿no? Muerta. Anteriormente- ¿Cuánto tiempo no, hasta tiene el que se año estaba pasado importando? creo que, Ajá. que llegó. Sí, hace Incluso poco. ¿a poco certificado. No fuiste a algún lugar y te decían que era Kobe. Ah, Y no. decías, no puede entrar. Y Sí, sigue pero habiendo no podía muchos entrar. lugares que te Claro. lo quieren vender o te ponen la Kobe. carta como Kobe. Una de las grandes dudas que tengo yo y seguramente la gente que nos está viendo lo tendrá también, es la numeración que se le asigna al tipo de marmoleo. Porque he visto algunos que es A5 Clasificación, o sí, A5 sí. más, o incluso el otro día leí algo que decía que era un tipo de marmoleo 11. Entonces, ese tipo de digamos, nomenclatura, Pues mira, no la entiendo, ¿no? A mí Para me llegar, gustaría- para llegar a eso, tenemos que ponerle el punto, digamos, final a la parte esta de Japón, de la prefectura de Hyogo, donde su capital es Kobe, y en esa parte es donde suceden esta raza, este tipo de vacas alucinantes. Entonces ya solo nos tenemos que quedar con una cosa, que son unas vacas Perfectas. muy buenas y que en algún momento salieron y nos estamos aprovechando de esas vacas aquí en este continente y aquí en este país por medio de la familia Mares. Saber Ustedes que es tienen una raza. Kobe y Wagyu. No, Kobe estaría en Kobe. Tenemos Kobe Wagyu. solamente es en Japón. Pero no Mira. puedes traerte la vaca de Kobe y llamarla. No. No. O sea, solamente tiene que salir de ahí. De- o sea, de importas poder a lo ya mejor. la pieza congelada y entonces Eso, sí es así Kobe. es. De Pero poder a ya lo no. mejor, pero ellos tienen prohibida salir la genética. O sea, Ok. si nosotros agarramos de aquí un cholo y nos los llevamos a Japón, no pasa nada, pero porque no hay nada que te lo prohíba. Allá
sí podrías traerte una vaca o sí podrías traerte embriones de allá, pero Japón ilegal. cerró la frontera genética, sería ilegal. Pero de poder sí lo podrías traer, digamos, una vaca, como tú dices. A lo mejor no lo podrías vender como Kobe, pero sería una vaca de Kobe. Ya. Pero no lo podrías vender porque ellos están tratando de sacar su denominación de origen y te dan su certificado. Claro. Pero pues de poder sí se puede traer si ellos quisieran y si ellos dieran el permiso. Se cerró la frontera genética más o menos en el 93, 94. De ahí dijeron que no era realmente como ellos trataban a los animales y querían que se siguieran tratando. Entonces cierran la frontera genética y con lo que nos quedamos todo el mundo ya es con los animales que ya habían salido y que se tenían en Estados Unidos y en Australia. Entonces, estos animales, Australia, Estados Unidos, México, Argentina, todos los que ya tenemos guayú negro, es los mismos tatarabuelos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo vamos a cruzar nuestros animales, porque los pedigrís, al final, todos son los mismos. Entonces, podemos tener varias enfermedades. Oye, entonces, pero a ver, ¿qué es cada uno de lo que tenemos aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos costilla, La costilla, chuletón. 2 tipos de chuletón. Es Es el mismo, pero lo que pasa, añejamiento. no es el mismo animal, uno tiene un mes de añejamiento y el otro no tiene añejamiento, que también quería que ustedes probaran también este tema del añejamiento, está como muy de moda, Sí. que vieran un poquito la diferencia en la textura, pero sigue siendo, estos 2 chuletones son cross, estos son cruza de guayú con Angus o Angus Hereford, y sí es tapa de diezmillo, este es full blood, le decimos nosotros, que es 100% guayú. Sí se ve, ¿no? El 100%, no perfecto. llegamos al 100% de las cruzas que lo puedes hacer. Que ahí ya hay mucha gente que lo hace, nosotros no lo hacemos, pero le decimos full blood porque es 100%. Ese siempre fue nada más cruzado de guayú con guayú. Madre y padre son 100% guayú. Me gustaría Normalmente- como probar la diferencia más adelante. Luego vamos a probar y Sí. vamos a hacer los 2 chuletones a la parrilla y vamos a probar los 2. Sí. Rico. Haciendo relación a lo que le decía Tochi, es cuando veáis nombres, y corrígeme si estoy equivocado, cuando veáis números alrededor de la carne de Wagyu o la carne de Kobe, vais a ver de repente entre 0 y 12, están hablando de marmoleo. Para tener una gran calidad, tú siempre tienes que andar entre 6 hacia 12. ¿Cuánto ¿No? tendrá? Puedes tener, si tú tienes tú aquí, estás viendo un Sí, marmoleo que ese es se ve alucinante, divino, ¿no? alucinante, Está divino. completamente. Entonces, no hay sí. que olvidar que son razas que la mayoría de las veces tienen una grasa más oleica, una grasa más insaturada. Sí. Entonces, obviamente, en tu boca se va a deshacer, porque tú tienes mucha infiltración intramuscular de Sí, va a haber grasa. mucha untuosidad, ¿no? Como Sí. Aquí mantequilla. tenemos que ver, como vayamos platicando, que esto se tiene que ir desapareciendo un poquito el blanco y apareciendo como más grasosito. ¿Cremoso? No, como aceite. Aceitoso. Se va Aceitoso. haciendo aceite. Sí, por la temperatura por la ambiente, ¿no? temperatura. Pero a Y ver, es un tipo de grasa muy especial. ¿Qué es añejar? O sea, porque hoy te hablan, ya sabes, se añejó, pero ¿qué es añejar? Añejar es dejar reposar la carne para que literalmente se empiece un poquito a echar a perder, Ok. pero todo controlado. Ok. Porque si no tienes de 1 a 3 grados, si tienes menos de 1 grado se congela. Congelado. Si tienes más de 3 grados ya se puede echar a perder, se puede podrir y ya no funciona. Y lo que hacen estas enzimas es que empiezan a romper las fibras. Entonces a nosotros nos sabe más suave y Más. empieza a perder un poco, digamos, como de la agüita que trae, y también es más suave y es más intenso el sabor de la carne. Diego se lo ha llevado para ya hacer a la parrilla de uy, carbón. qué rico. Qué rico. Y aquí entonces hay que entender, nosotros por lo menos en el restaurante lo vemos así. El primer sazón de la carne lo da la propia vaca al pastorear o al comer o por Claro. medio de la alimentación o por medio De del la leche, ejercicio. todo. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que decían, en Galicia la hierba es muy buena, Galicia, norte de España, Sí, sí. porque está bañada por el mar, la brisa marina y tiene muchas más minerales. Entonces esos minerales va a hacer que la vaca esté más sabrosa. Es la rubia gallega, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a entender que es lógico, Claro. somos lo que comemos. Pues sí. La vaca, el primer sazón que va a tener es saber en dónde estuvo, quién es, cómo se llama, casi casi, ¿no? El segundo sazón es la bacteria. Pues sí. La bacteria le va a dar mucho aroma, va a convertir Sí. moléculas de carne en muchas moléculas sabor, cueros, vainillas. Es un poquito, muchas veces el Sí, añejamiento de la maderas, carne, todo, sí. lo recuerdo yo como la barrica en el vino. Ok. Va a ir hacia esas tonalidades.
Y el tercer sazón es el del chef, que casi es no le hagas. Sí. Nada. Nada. Sal No al le eches final, a perder, al ¿no? momento. Controla solamente la reacción de Maillard, es decir, Claro. la caramelización en la costra, Sí, ¿no? Que solemos llamar importante señalar buen que punto tiene que de ser sal, brasa. brasa. Que no puede ser fuego directo nunca. Porque Si el parece- asado es un calor seco, Sí, pues, eso es. ¿no? Sí, Y, ya tiene y que la ser el sal carbón. es un tip que yo como que no estaba consciente, la sal al momento Sí, que la vas a necesitamos poner. No la aprender. puedes dejar la sal y luego reposar porque si no se desjuga. Chuchi. ¿Sí me explicó? ¡Ay, Chuchi! Mira, ¿Cómo Paola. estás? Qué bueno. Paola, te Mucho presento gusto. al... Hola, igual. Si tú eres una vaquera, máster si tú de eres vino. una vaquera, este es El vaquero una del vino. barrica. No, una barrica con patas, ¿no? Un Hola, ¿qué gran tal? conocimiento alrededor de los vinos y yo creo que Chuchi hoy vas a estar como emocionado porque es una carne tan compleja. Los estaba oyendo y ya nada más me estaba imaginando que podíamos comernos con esto, ¿no? Vino tinto a fuerzas. Yo creo que sí vino tinto, pero aquí jugamos con un par de cosas, ¿no? Como decía Miquel, de la mineralidad y del pasto y de todo esto. Yo creo que aquí la tanicidad es muy importante también. ¿Qué Sí. tanicidad escoges, no? O sea, si es un vino joven, el tanino es más alto, es más robusto, es más estructurado. O a lo mejor en una carne más añejada estás viendo a los aromas de barrica, que son esos aromas de ésteres, de mucho tiempo de envejecimiento en barrica que te van dando esas notas aromáticas a las vainillas, a toda la característica aromática de cueros, Qué rico. de animales, ¿no? Ya y, me lo imaginé. y los taninos también son mucho más suaves. Esa belleza, Esa. Miquel, qué cosa, ves ese marmoleado. Claro. O sea, Sí, wow. A ese marmoleo realmente, Marmoleo, como ustedes No, estaban no, diciendo, se confunde un poquito de Deme más. por qué M tal, pero es A5. Cuando tienes la carne tienes que calificar muchas cosas. En específico, la clasificación que da Japón califica el color de la carne, no puede estar ni muy clarito ni muy fuerte. El color de la grasa tiene que estar completamente blanca la grasa. La firmeza de la carne, que para eso, bueno, claro, tienen que tener ellos un doctorado para saber qué tan firme. Si nosotros lo hacemos, no tenemos como ese feeling, claro. Y la última es el marmoleo. Ahí entra el M hasta el 12, el marmoleo del 1 al 12, que nada más puedes llegar con el guayú. Exactamente. ¿Y es M o es A? Porque unos dicen No, A. Entonces- A es aprovechamiento. Haciendo esas En el cuatro marmoleo. cosas más el rendimiento, que es el aprovechamiento, se llega a una ponderación y llegas a la 5, que es el mejor, la perfección de Japón. Pero se ponderan las otras cosas. Claro. El M es el marmoleo nada más, que realmente es lo más fácil que podría ser, que tampoco es tan fácil, es ver el marmoleo. Por eso es lo que se pone en las cartas. Pero el A5 es una ponderación de muchas cosas. Oye, pero la textura de boca es muy importante también. No sé si tengan alguna cualificación para textura, porque la grasa, la integración, todo eso implica Claro, mucho, ¿no? es que- como por ejemplo un jamón. Totalmente. En el jamón es que notas la integración, notas todo Exactamente. ese sabor. El ¿no? marmoleo va directamente proporcionado al aprovechamiento. O sea, si el aprovechamiento es una letra y va de la A a la C, A, Claro. cuando tú veas una pieza de Wagyu A, quiere decir que es la máxima calidad, el máximo aprovechamiento. Cuando han cortado la cabeza a la vaca y le han quitado las vísceras y en canal debe de estar pesando unos 470 kilos, están viendo cuántos rendimientos sale de toda la vaca. Por eso Si es sale A. mucho rendimiento de la vaca le ponen una Mira. pero al mismo tiempo va ligado con el marmoleo. No puedes tener un C en rendimiento Sí, y sí, un sí, marmoleo sí, sí. alto. Claro. Si es que Va todo en junto con relación la pegado. calidad, claro. Entonces muchas veces cuando tienes una 5, es decir, A tuvo mucho rendimiento, 5, la calidad de sus piezas son extraordinarias, tienes un alto marmoleo. Pero es que pasa lo mismo en los vinos. Si tú tienes una alta calidad en la uva, vas a tener una alta calidad en el vino. Exactamente. Es que todo es una Eso es. trazabilidad muy marcada. Eso ¿no? es. Ya traemos Atendiendo, al rey del día. atendiendo al momento. Nada más Cochi, ¿le das esa ahí, chulada. le das corte? Sí, A no, ver, pero yo ¿cuál fue digo cuál? ¿Cuál fue Qué cuál? A un mes y una semana, perfecto. que como Córtale, que, como que córtale. le voy Qué rico. bautizando, ¿no? Un poquitín. Híjole, Aquí Qué tienes rico, una cuchillos, semana. aquí... Oye, Qué Miquel, delicia. un carpacho estaría divino o es más para cocer? Hombre, la parte, esta es tapa de diezmillo. Diezmillo, sí. La parte del diezmillo es... Este es si más tú- rojo. al final es una calidad tan espectacular que las técnicas son múltiples. Ok. Cuando la carne, eso también es Claro. directamente proporcional. Muy. Cuando la carne Sí. tiende a ser más o menos medio de quinta,
no de A5, categoría. no de A5, de quinta, normalmente tienes que hacer como técnicas muy precisas. Aquí, Estofados. Lo que hazte hagas. cuenta que tienes Así. el mejor arco y para donde Ok. tires vas a dar diana. Ya de- Entonces, con esto que quiero decir, que si yo agarro y le quiero meter a esto calor seco, lo pongo un poquito más lento, estilo brasa baja, Que medio la apagadito, suba. y lo dejo mucho tiempo. Y lo voy alimentando de brasa de vez en cuando y voy a tener un sabor espectacular. Pero si esto lo quiero hacer en guisado, estofado o braseado, va a ser alucinante. Gracias. Yo te voy a preguntar, yo lo te que voy a probar. lo que dice Chuchi que es verdad. Si nosotros le vamos a dar puro carbón, digamos pura parrilla, con esos toques de ahumado, el vino va a ser uno. Pero si yo lo meto a estofar, también el estofado va junto con pegado con otras cosas, verduras, Claro. especias, aromáticas. Si le Jugos. metes un El poquito carácter de es como- canela, le Parece metes un vino. poquito de vainilla, le metes un Está- poquito de ¿Puedo clavo. probar? el No, estofado. está buena. Es que es Sí. muy diferente. Esta- El vino El vino va a depende de ser la muy elaboración. importante. ¿Viste las Sí, dos? sí, la elección del vino es... O sea, debo probar Depende la de la 15. elaboración. Sí, Esta claro, para depende de lo vean que la le hagas a diferencia. la carne. Claro. Este es el que Y en un tenía, restaurante no te lo suelen hacer así. una En un semana, restaurante te y mandan ese el me vino. tenía un mes. Sí, sí, totalmente. Pero el de... Y ok, es increíble. el de un mes era este. Tenemos este que increíble. hacer como más Aparte de específicos en que eso. ya El de un está mes está- madurada, son animales que tienen mucho más tiempo. Nosotros sacrificamos de 28 a 34 meses, cuando en las engordas tradicionales casi siempre son de 18 a 20 meses. Entonces se debería de sentir ahí también la intensidad del sabor, aparte del marmoleo y la grasita que también le da como su propio sabor. Entonces también, como decía el chef, sí traemos a todos los animales libres de estrés. Como comentábamos al principio, también los corrales nuestros son muchísimo más amplios y están mucho más tiempo sueltos en el rancho, comiendo primero lo que ellos quieren, ayudados un poquito por los minerales que se les necesita meter de lo que no hay. Muchísimas gracias. Si quieres apoyar, mira. Si Y quieres apoyar, ¿sí? acá mejor. Ok, gracias. ¿Sabes qué Y- vimos? Perdón. Perdón. Huele No espectacular. usamos nada de las hormonas añadidas que se usan ahora, antibióticos, anabólicos, nada. Y una vez que se sacrifica el animal, en el rastro se lleva directamente a donde tenemos nosotros una sala de cortes y no se toca. Nosotros nunca vamos a inyectar nada de carne, que también pues es un tema del que no se habla mucho, pero está en todos lados, ¿no? Entonces esto debe de saber nada más a pura carne realmente. Oye, ¿y se puede decir que tu carne es orgánica? Mantequilla. No, para ser orgánica, nosotros somos los que plantamos la mayoría de los pastos que se utilizan. Entonces, para poder ser orgánicos tendremos que certificar el rancho. En el caso de las cosas que compramos salvado de ajonjolí, pasta de ajonjolí, tendríamos que comprarlas también orgánicas. Orgánicas. Y eso nos subiría muchísimo los Sí. costos a nosotros y Sí, pues ya de por nosotros sí. el precio también a Claro. todos las personas, clientes, ¿no? Los claro. clientes, y es lo que no queremos. Claro. Y además no hace falta. Sin La verdad. embargo, o sea, nosotros nuestra parte lo hacemos lo más natural posible. Nosotros no usamos pesticidas, nosotros el fertilizante que usamos es de los corrales que aunque estén grandes se pueda llevar las heces de las vacas, se ponen también en el campo, perdón, y tratamos de hacerlo lo más natural que se puede. Más integral. Algo que vimos en la cocina, ahorita que estaban parrillando el chuletón, es que también por tanta carga de grasa que tiene, el carbón tenía una hora que lo prendieron, se puso el chuletón y se prendió en 2 segundos por la cantidad de grasa que va soltando. Entonces, sí, al final es una carne que tiene mucho cuidado en todo el proceso para llegar a la mesa. Claro. Y el acabado final es igual de importante, ¿no? Porque no puedes tratarlo igual que una carne con poco contenido de grasa. Totalmente. Tienes que tener la naturaleza de la carne y tienes que llevarla de la mejor manera, ¿no? Se escuchaba hasta acá. Como decía yo al principio, esta grasa insaturada, omega 3, omega 6, ácidos oleicos, que se te desaten en la boca y es una explosión, necesitas un vino que tenga una acidez de muchísima calidad. No cualquier acidez. No la acidez burda de un vino barato, Es correcto. sino un gran vino con, Un buen vino. con una buena parte herbácea, con una buena Sí. maloláctica, con una acidez muy... Con barrica integrada, con evolución, con muchas cosas. No es un vino. Sí, nada porque más. eso va a hacer que disfrutes de mucho mejor manera la carne. Y la carne, con todo el cuidado que tiene, desde el proceso que nos acaba de platicar Paula hasta el acabado final en la cocina, va a hacer del vino un mejor vino. Yo creo que el mensaje hoy en día es como lo más variado posible y le presto atención a todo lo que voy a comer. Claro. Esta carne es un poco más cara, sí, pero es que tú no tienes que comer tanta, porque es Sí. cálida.
Entonces tienes que entender que, por ejemplo, ahora que hemos probado y estábamos diciendo, nos gusta más la que tiene un mes de añejamiento, Sí. pues el añejamiento también de alguna manera va a incrementar el costo. Pero también tenemos que saber quién está detrás, que realmente se está cuidando mucho al ganado, Claro. en la alimentación, en la genética, en el sacrificio, en cómo se cortan los músculos. Y en base a lo que te comenta Paola, vas tienes que ver imaginándote qué la haces. técnica, vas imaginándote qué plato vas a sacar y le estás ofreciendo a tu cliente lo mejor. Sí, sí, sí. Lo mejor de un ganado vacuno. Claro. Y yo creo que no es en este caso solamente la cantidad. Si quieres cantidad, la puedes tener. Es sobre todo la calidad que tenemos en esta carne, ¿verdad, Paola? Y comerla sin culpa, porque sí, 100%. ahorita ya... 100%. Con lo que andamos ya es Sí. como mucha culpa comerte un trozo de carne. Entonces, si ya sabes que viene de un rancho que tiene todo ese equilibrio, muchísimas gracias, chef, y que todo el ecosistema está mejor, no tienes por qué sentir culpa. Y la gente debería de ver ese tipo de información, ¿no? No la información ficticia que, Sí, que- mandan por toda la red, Claro. que luego Y- no y- sabes ni de dónde viene. Esta es una información muy clara De y primera muy mano. concisa, de primera mano de Claro. un productor, ¿no? Sí. ¿Y Eso qué es es muy eso? importante. ¿eh? ¿Qué Bueno, es eso, aquí lo que Miquel? tenemos es uno de Sí. los cortes que a mí más me gusta. Híjole. ¿Qué aroma Es- tiene El esto? cachete. Es el cachete puro, típico, lo hacemos mucho en el País Huele, Vasco. huele. No le tocaron, no le Es tocaron. una cosa que Ahora, también güey. en España lo tenemos muy metido en la sangre y para mí es el corte por excelencia, el músculo por excelencia. La parte de los cachetes, que normalmente nosotros nos gusta la técnica de estofado. Estofado viene del francés étouffé, que es ahogar. El estofado, en consecuencia, líquido de siempre cocción. tiene que estar Está tapado. delicioso. Y se Y está entonces, desbaratando. Por pa- mucho tiempo, ¿no? Eso es. Entonces, cuando tienes unos cachetes que incluso les has podido dar unos 5 días de añejamiento y luego empiezas con todo un proceso de brasa y después de la brasa los pasas al estofado. Primero un calor seco Sí. y después terminas con un calor húmedo al cual le estás añadiendo lo que tú decías, todos los componentes aromáticos Aquí y está toda todo la hecho. paciencia de que nos Todo enseñaron hecho. las abuelas es cuando realmente estamos sumando. Nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, esto no es un tema del chef, es un tema de origen, es un tema desde que la familia Mares concebió hacer todo un proyecto, ¿no? Sí, sí. Cuando termina Familia Mares nos llaman, nos Relevos pasa el australianos. músculo y nosotros seguimos ese camino hasta que de repente llega a la boca del cliente y nosotros que vemos esa cadena es maravilloso, ¿no? El poder ver cómo al final tienes a un cliente feliz porque todos los que estamos detrás del cliente fuimos partícipes de esa felicidad. Pero de ese aroma, ¿no? la integración que viene en el plato tienes que entenderla, ¿eh? Sí. Porque estás entendiendo de dónde viene la carne, qué pasó con la carne, Sí. qué comió la carne, qué le puedo extraer a la carne. A mí me sabe como a España en invierno, como a Europa en invierno, como que son platos muy de invierno, ¿no? Como muy reconfortantes, pesados, realmente sientes que te van a dar esa fuerza o esas calorías que necesitas para esos inviernos tan... Sí, sí, te recuerda a tu casa, ¿No? a tu Es un abuela, abracito, ¿no? Un abracito, Es un abracito. es un abracito Qué delicia. completamente, Qué sí. delicia, Miquel. ¿Cómo te deja la boca pegada, no? Espectacular. Y este es un plato que tú haces aquí en tu restaurante, en Tulum. Cuando tenemos cachetes porque están peleados, no hay que olvidar que las extremidades nos dan mucho juego en los animales. Son músculos que podemos hacer más en guiso, en estofados, en braseados, al horno. Y entonces podemos Sí, nosotros... muy Se versátil. pueden lucir Claro, más. podemos lucirnos más y podemos crear muchos más carga aromática, como decíamos antes, ¿no? No es lo mismo como cocinero recibir un producto, darle un tratamiento relativamente sencillo, que en lo sencillo radica también la complejidad, Claro, pero recibir algo, darle un toque y servirlo, que recibir algo, transformarlo durante horas, darle tu toque, darle tu propuesta, darle ese sentido a cada pieza de un animal o a cada verdura o a cada fruta, no simplemente recibir, tocar y mandar, ¿no? Sino recibir, mimar, Claro. transformar, darle esa tradición, esa receta de generación en generación, ese cocimiento lento. esa intención. Además, Esa complejidad de sabores sí, y entregar algo así. Totalmente. ¿Qué vas a Pero decir, Pau? los productores estamos muy agradecidos con ustedes también por eso, porque nos tardamos 4 años en hacer una vaca y que le den como Claro. el mismo amor, la misma importancia al rabo, que a la lengua, que al ribeye, que al filete. O sea, eso también para nosotros es llevarles Sí. todo el animal para hacerlo de diferentes maneras y no nada más como antes, ¿no? Que se sacaba arriba el filete de Nueva York y todo a moler y a hamburguesa. Ahora, tengo una pregunta un poco incómoda, pero es, Adelante.
¿cuánto costaría más o menos un kilo, por ejemplo, de ese chuletón? O sea, por ejemplo, vámonos de lo más caro a lo más tranquilo. Lo más caro siendo el filete. De un cross debe estar en 1,200 pesos, 1,150 creo, si no mal recuerdo. Del full blood 1,600. Y la molida, digamos, está la cross en 250 y la full blood 400. O sea, tampoco es algo fuera de Y costo. te voy a decir una cosa, Tochi, muy importante también, que es, tú si agarras un pedazo de carne X y quieres hacer un chuletón de 1 kilo, realmente cuando te comas ese kilo vas a sentir como que estás saciado, o muy saciado. Colmado. Aquí no necesitas 1 kilo, aquí explotas. Sí. Tiene tanto sabor, tiene tanta finura, es tan completa esta carne que con menos es más. Al final del día necesitas ser muy inteligente y puedes comprar para hacer una molida, por ejemplo, para tus hijos no le necesitas hacer una hamburguesa así. Si no, Con que hagas una hamburguesa más pequeña y le pongas, cuando hemos estado en esos programas, esas hierbas especiales, Sí. al final tienes una cosa muy llenadora y muy inteligentemente pesada, Claro. ¿no? El Sí. peso visual ya no tiene que ser el de toda la vida Sí, con no. este tipo de carne. Yo lo vi Y en tiene un mismo poco Japón, más de nadie te rendimiento y vende un menos corte Sí, porque no de está 500 inyectada para gramos. nada. No te lo No, acabas. no. En Japón yo recuerdo la primera vez que probé Kobe fue una pieza de 80 gramos y ya. Y Y con estás- 80 gramos estás acabas, lleno. pero perfecto. Por tanta te grasa, queda no cae, saturado sí. y te queda... Aparte, o sea, tienes mucho mayor rendimiento y menos merma, ¿no? Con un Porque no sí. se inyectó y no tuvo ningún tipo O de sea, al final- anabolizos De en su vida. líquidos, Y ¿no? lo va a ¿no? rendir mucho más. De la carne ¿no? que es como de este tamaño y se va haciendo así. No, Totalmente. Pero es que no comes por saciarte. Yo creo que ahí Totalmente. vamos Oye, al Negan. otro extremo. Yo Pero creo que depende comes quién. por el... No, pero es que es diferente. Es que no aprendemos ese tipo de cosas. No es comerte 18 tacos hasta que digas ya Sí. no puedo. Es saber Sino comer. es exactamente Sí. llegar y degustar y probar y el salseo y qué buena textura y son cosas completamente diferentes. Disfrutar. Y ese es el disfrute, no es llegar y comer por comer. Sí, no es como lo dijo Miquel en algún programa anterior que recuerdo, ya la alimentación no se basa en un tema fisiológico, ya no es como para saciar mi hambre, ¿no? Sino ya es un tema más global. El hecho de Emocional, comer, social. Es un tema emocional, Claro. así es, ¿no? Entonces yo creo que aquí hoy no solamente es en hemos serio. aprendido de carne, Hemos comido delicioso. Bueno, pero Muy bien. hemos- Eso seguro. no solamente hemos aprendido de un tipo de carne que se hace aquí en México con excelencia, sino también una fórmula nueva. Volvemos otra vez a poner sobre la mesa que en estos programas realmente de lo que se trata es de la alimentación bien hecha, de una alimentación con conciencia, de comer de todo y de comer lo que realmente muchas veces tu cuerpo te pide, ¿no? Y por proveedores como Paola, realmente Felicidades. podemos tener mucha más felicidad. Paola, muchísimas gracias. Muchas Sí. gracias por No, invitarnos. feliz- No, ha sido un placer tenerte, Ya ha me sido un siento placer Gracias por teneros invitarme. chicos aquí en Lourdes, Gracias, Miquel. tratando. comer esto porque De una Y vez. yo pues delicia. nada, me despido de todos vosotros, como siempre con la ayuda de la señorita Ana Martorell. Ana, vamos, venga, vamos a despedirnos juntos. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos el miércoles que viene con el Heraldo de México. ¿Cómo y se llama el programa? Gastrolab TV. ¡Nos vemos!